Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer una reflexión acerca de este pasaje de la Biblia que corresponde al milagro de Lázaro y para ello he colocado esta frase que corresponde a ese pasaje donde Jesús dice: quien cree en mí y vive en mí no morirá. Y hay una pregunta bien importante: ¿crees esto? Entonces acompáñenme a seguir estos 4 puntos esenciales. Primero corresponde a una oración de apertura. En esta oración de apertura eh, exploraremos, como las veces anteriores, reflexiones que han hecho santos. Procederemos con una reflexión específica para este pasaje de la Biblia de Lázaro, titulado ¿Crees en mí? Posteriormente haré algunas preguntas para que se tomen durante las siguientes semanas su tiempo para reflexionar en ello y la apliquen a su cotidianidad. Y estaremos cerrando con una oración. Entonces, comencemos con la oración de apertura. Esta oración de apertura es de San Francisco de Asís. Para ello, por favor, dispongan su mente para este rato de oración. Recuerden que es un momento para poder comunicarle al Padre todo aquello que tenemos en nuestro interior. Y de esa forma decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recen conmigo. Señor, ayúdame a vivir este día tranquilamente, sin duda, a apoyarme en tu gran fortaleza, confiadamente, respetuosamente, a relacionarme con otros, pacíficamente, alegremente, a enfrentar el mañana con confianza, valientemente. Amén. Qué bonita oración y qué apropiada para la situación que estamos viviendo, donde palabras clave como valientemente, que se refiere a no tener miedo, confiadamente, a recordar que el Padre siempre está, aunque creamos que las cosas que están ocurriendo son lo peor que puede pasar, el Padre siempre está ahí. Sigamos con nuestra siguiente sección, que es la reflexión. Para esta reflexión he tomado la pregunta crucial de ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿En qué contexto? Miremos el milagro de Lázaro. ¿Qué ocurre con el milagro de Lázaro? Cuando se lee este pasaje, el punto que llama inmediatamente la atención es Lázaro saliendo de la tumba. Y para ello me gustaría que pensaras en este milagro en dos componentes. Uno es el qué y el otro es el cómo. El qué es claro, porque el qué corresponde a ese instante en que Lázaro sale de la tumba, después que Jesús le dice: sal, Lázaro. Y el cómo es realmente maravilloso, porque en el cómo es donde se ejecuta, es en donde se gesta el milagro. Y este cómo muestra cómo Jesús vive en el amor del Padre. Bueno, pero ¿qué es esto de Jesús viviendo en el amor del Padre? Comencemos primero entendiendo cuáles son los 3 caminos o los 3 pasos básicos de crecimiento espiritual. El primero, como lo había mencionado en otras ocasiones, es creer en el Padre. Así como cuando dicen el credo o cuando alguna persona que siendo no católica tiene la presencia o su sentimiento en el corazón de un ser superior, ese creer en el Padre es la primera semilla que nos impulsa a hacer la reflexión. Solo que, aunque ese primer paso es bien importante, no es suficiente. De tal forma que estamos llamados a hacer el siguiente paso, que es creerle al Padre. Cuando se cree y se le cree al Padre, en esa combinación lo que estamos logrando es que nuestra alma, nuestro ser, esté integrándose a esa gran realidad que es el amor del Padre en todas las cosas. Yo menciono muchas veces amor en muchas partes.
quisiera hacer un pequeño paréntesis para connotar esa palabra. El amor del Padre hace referencia a toda esa gran armonía que circunda todo el espacio del universo, que circunda su casa, que circunda su oficina, que circunda a su hijo, que circunda a ustedes mismos, que circunda al perrito que tienen en su casa, que circunda incluso a aquella persona de enfrente que no les cae muy bien. Toda esa armonía es el amor del Padre. Cuando esa armonía ustedes la logran integrar a través del creer y creer al Padre, ya están en un paso siguiente que es vivir en el Padre. Y ese es precisamente todo el maravilloso ejemplo de Jesús. Recuerden que Jesús no es un modelo, Jesús es un ejemplo, porque su forma de vida, todas las enseñanzas que nos dejó, que nos enseñan cómo retornar al Padre, muestran precisamente ese vivir en Él. ¿Qué ocurre cuando vivimos en el Padre? Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta primero. La pregunta es, si se refieren al milagro de Lázaro, ¿ustedes qué momentos claves identificaron? Tómense el tiempo que consideren para hacerlo. Pueden escribirlo, de hecho eso les puede ayudar a clarificar muchas más ideas. Yo les voy a compartir dos. El primero de ellos corresponde a cuando Jesús dice, quien vive y cree en mí nunca morirá. En este primer momento, la palabra que llama poderosamente la atención es creer, que corresponde obviamente al creer que les señalé anteriormente. Porque, ¿qué trascendencia tiene creer acá? Creer acá tiene lo que Jesús nos muestra de que estamos llamados a buscar al Padre en nuestro ser interior, en nuestro cielo interior. Ese llamado es un llamado a descubrir su armonía en medio de tantas cosas que estamos viendo por estos días que pueden ser horribles y que seguirán sucediendo hasta que en un momento dado la situación comience a mejorar. Ese llamado a descubrir el amor del Padre también está inmerso en esa situación que nos puede tocar muy cerca o que le está tocando a otros hermanos de una forma muy dura. Y eso nos lleva al segundo momento. El segundo momento es cuando Jesús le dice, Padre, te agradezco que me escuches, aunque yo sé que siempre me escuchas. ¿Por qué es tan crítico este momento? Uno, porque muestra la total confianza, la plena confianza de Jesús en el Padre. Y lo más relevante, Jesús nos recuerda que todo viene del Padre. Así en ese momento Jesús, sea quien haya dicho Jesús, Lázaro, levántate, es Jesús quien ha recibido toda la potestad del Padre, es quien ha alineado su deseo, ha alineado la intencionalidad de rescatar a Lázaro de la muerte, está alineada con la voluntad del Padre. Entonces, qué bonito eso. Qué bonito eso porque en estos dos momentos del milagro de Lázaro, en uno, Jesús recuerda, busquen a Dios a través de creer y creer en Él y creerle a Él. Y un segundo momento es, recuerden que todo viene del Padre. Nada se hace si no es a través de su voluntad, a través de esa armonía que representan esa voluntad. Entonces, mis queridos amigos, mensajes claves de esta diapositiva. Lo primero es, en milagros como el de Lázaro, no solo se fijen en el qué, que es el más publicitado del levantamiento de Lázaro. Es importante que analicen el cómo, no solo el fin, también es importante conocer cuál fue el proceso para alcanzar ese fin. Y en ese proceso está buscar cómo crecer en nuestra confianza y en creerle al Padre. Y está en recordar que todo lo que hacemos, aún en el maravilloso Maestro Jesús, todo viene del Padre.
Con ello en mente, vamos hacia la reflexión personal. El día de hoy quiero enfocar la reflexión personal a esta situación que estamos viviendo, a toda esta crisis del virus. Y para ello he escrito 3 preguntas que me gustaría que reflexionaran en sus casas. La primera es, ¿ustedes creen que con esta situación tan terrible de la pandemia, qué pasaría si el padre decidiera en un segundo que el virus desapareciera? Obviamente el padre puede hacer eso, sin ningún problema. Pero ¿ustedes qué creen que pasaría? Inmediatamente, ¿qué creen que pasaría mañana en las tiendas? ¿Qué creen que pasaría mañana en las fábricas, en los buses que botan? Algunos de ellos botan contaminantes. ¿Qué creen que pasarían en tantas cosas que estamos interactuando no de la forma más conveniente con la naturaleza? Entonces, reflexionen acerca de ello. La segunda pregunta corresponde a, ustedes ven que el padre, eh, muchas personas pueden estar diciendo, el padre nos ha abandonado, el padre permite que ocurran tantas injusticias, tantas cosas. Ok, hace unos días les compartí una reflexión que hizo un rabino, o sea, es como una especie de sacerdote de nuestros hermanos judíos, y él mencionaba algo importante diciendo, no crean que Dios es injusto. Entonces la pregunta está referida a eso. ¿Ustedes creen que Dios nos ha abandonado permitiendo tanto eso? Lo que sí les puedo anticipar es que el Padre es total amor. El Padre no son esas versiones que muchos tienen desde niños de un demonio por un lado, un Dios por otro lado, unas cosas malas. No, el mundo en realidad no es así. El mundo en realidad está lleno de esa sutil, de esa hermosa presencia del Padre, incluso en ese virus tan terrible, porque ese virus no está por fuera del alcance del Padre. Ese virus no está por fuera del amor del Padre. Hay un propósito. Hay un propósito que está llamándonos a hacer una serie de reflexiones. Después decir, pero ¿qué tipo de reflexiones? Bueno, aquí vamos a la siguiente pregunta. Las reflexiones no es, bueno, ahora César me está diciendo que debo ir a buscar la vacuna. No. Las reflexiones van encaminadas a qué puedo yo mejorar en estos momentos de recogimiento. Mejorar en temas de si tengo alguna enemistad con alguien, si tengo una pelea casada con esta persona, con mi hermano, con mi esposa, con mi primo, con cualquiera. Es un momento para tomar un alto y mirar esa reflexión. Porque en el mundo, en la medida que ustedes cierren esas desarmonías, van a tener muchas mejores decisiones y al mismo tiempo va a estar mucho mejor. Y aquí entra una palabra muy importante. Estamos sintiendo miedo en este momento. Claro, natural que si voy al supermercado, no quiero que se me pegue el virus este. ¿Ok? Digamos que más que miedo es un tema de cuidado. Pero la pregunta ¿es ese miedo lo suficientemente grande como para bloquear que yo esté creyendo en el Padre? Para bloquear que esta vez Dios nos está castigando terriblemente. Recuerden que el Padre no castiga. El castigo no viene del Padre. Se hace un invento humano de siglos de siglos. Pero el Padre no inventó el castigo. El Padre no castiga. Entonces, revisen bien esta palabra miedos. Porque en ello les aseguro que vamos a encontrar muchos temas para mejorar en nosotros mismos. Movamos entonces hacia la oración de cierre. Entonces, en esta oración de cierre, como las veces anteriores, por favor, vamos a cerrar los ojos lentamente. Busquen un lugar que esté cómodo, que esté tranquilo para ustedes. Pueden recostarse, sentarse. Y vamos a tomar 2 respiraciones lentas y profundas.
Vamos a buscar que nuestra mente quede libre de calificaciones, de juicios hacia otras personas, de si en este momento se me está quemando el arroz o si he prendido la estufa. No. Busquemos que en este momento mi mente esté completamente limpia. No críticas, no juicios, no calificaciones hacia algo, hacia alguien. Y por favor, escuchen mis palabras. Quiero interiorizar, Padre, que el presente no tiene límites y que tu amor va realizando su labor cada día en mí. Cada día me invita a avanzar y a ser mejor. Quiero entender el llamado a trascendencia que está fluyendo en mi ser. Quiero que mi caminar sea ligero, porque no abrigo temores o miedo dentro de mí. Padre querido, recuérdame en momentos de angustia que debo soltar cualquier culpa y ser más consciente que debo mejorar desde mi singularidad, que aquí en mi silencio está tu amor creador, porque tu armonía lo penetra todo. Permíteme, Padre, que eliminando mi juicio y enemistad hacia mis semejantes, logre seguir a Jesús, que es el sol que me guía. Es Él que me muestra que la inclinación a compartir es permanente en todas tus criaturas. En ello radica la esencia de mi crecimiento espiritual. Amada María de Nazaret, pon tu bendición en mi camino, para que usándola pueda enriquecer mi reflexión. Y enriqueciendo esa reflexión, logre entender que la maravillosa presencia del Padre siempre me permitirá construir mejores decisiones en este presente que es eterno, en este presente donde nunca nos abandona, hasta el último de sus hijos, siempre estará bajo el manto protector tuyo, Madre, del maravilloso Jesús y del bello Espíritu Divino que nos acompaña siempre. Amén. Tómate unos segundos para reflexionar en aquello a lo cual te has sentido invitado, aquellas palabras, frases que te han gustado. Cuando te sientas preparado, abre lentamente los ojos, despacio, y recuerda que siempre quedamos en la compañía del Padre Celestial.